Buenos días, mis queridos alumnos del quinto A, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a ver las guías de la semana 9, la que corresponde al lunes 26 de abril al 30 de abril. Comenzamos. Con lenguaje y comunicación vamos a ver la guía de trabajo número 9, la cual su objetivo es identificar la estructura y propósito del texto literario del poema. Y la guía de ejercicios gramaticales número 8, la cual trata de los verbos. Vamos a conjugar los verbos en sus tres tiempos. Llámese pasado, presente y futuro, utilizando los pronombres personales. ¿Recuerdan? Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, ellos, ellas, ustedes. Comenzamos con nuestra lectura comprensiva, la número 17, la cual trata de una ciudad prohibida. La ciudad prohibida está situada en el centro de Pekín, la capital de China, que también se conoce como Beijing. Se trata de un conjunto de palacios que se comenzó a construir en 1406 durante la dinastía Ming. Se demoraron 14 años en terminarla y se llama así porque las personas comunes y corrientes no podían entrar a menos que tuvieran un permiso especial. Solo podían vivir en ella los emperadores, sus familias, los nobles, los soldados y sus sirvientes. Fue el hogar de 24 emperadores chinos a lo largo de 5 siglos. La ciudad prohibida se considera el grupo de palacios más grande del mundo. Se extiende en 720.000 metros cuadrados que contienen 980 edificios y 8.707 habitaciones. Tiene forma rectangular y está rodeada por un foso de 6 metros de profundidad y paredes de 10 metros de altura, tan gruesas y fuertes como para resistir el ataque de cañones. Los techos de la ciudad son de color amarillo, que era el color de la realeza. En las esquinas de cada techo hay pequeñas estatuas que representan la posición social del propietario. El sector norte de la ciudad prohibida o la corte interior era la residencia del emperador, su familia y sus sirvientes. La casa del emperador tenía 9 estatuas, el número más alto posible, ya que 10 simbolizaban el cielo. Y en el sector sur o en la corte exterior hay 5 grandes edificios que se usaban para ceremonias importantes. En los edificios del medio vivía la aristocracia china. La ciudad prohibida es hoy un gran museo y buena parte de ella está abierta al público. Está bajo protección estatal desde 1961 y la UNESCO lo calificó como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987. Vamos con la actividad. Dice, realiza la siguiente actividad. Encierra en un círculo la alternativa correcta. ¿Por qué razón se la llamaba ciudad prohibida? A. Porque estaba escondida. B. Porque era difícil de acceder. C. Porque no todas las personas comunes y corrientes podían ingresar. D. Solo vivían allí esclavos y sirvientes. 2. ¿Cuántas estatuas tenía la residencia del emperador? A. Ninguna, ya que era de dioses tener estatuas. B. 6. C. 9. D. 10. Número 3. Hoy en día la ciudad prohibida es: letra A, una ciudad más de China. Letra B, un lugar con atracciones turísticas. Letra C, un lugar deshabitado. Letra D, un museo abierto al público. Bueno, aquí vamos a ver entonces parte de la ciudad prohibida de noche, donde ya le pusieron luces para poder apreciarla mejor. Y aquí dentro está lo que era la casa del emperador. Luego acá tenemos 3 de sus esculturas, que son animales, entre mitológicos y reales, que la número 18 se trata sobre el arte prehistórico. Bien, dice, los hombres prehistóricos no solo eran grandes cazadores, también eran fantásticos artistas. En la cueva de Altamira, en España, y en la de Lascaux, en Francia, se pueden ver asombrosas pinturas de animales extintos como mamuts y de otros que todavía existen, como renos, bisontes, osos, gacelas, toros, ciervos y caballos. Paredes y cielos están cubiertos por estas vívidas pinturas. Algunos animales aparecen solos y otros en grandes manadas, rodeados de símbolos abstractos y manos humanas. Son ejemplos famosos de arte parietal o arte realizado en paredes. Los autores de estas figuras vivieron entre
35.000 y 15.000 años antes de Cristo, en la era paleolítica superior. Recolectaban pigmentos naturales como carbón y manganeso y los mezclaban con grasa animal para hacer pintura de tonos rojizos, negros, pardos y amarillos. La aplicaban con las manos o con fibras vegetales a modo de pincel. Con esta técnica, sumada a una enorme creatividad y talento, lograban representar animales que aún hoy parecen estar en movimiento. Incluso aprovechaban el volumen natural de las rocas o las modelaban con herramientas para crear pinturas en 3 dimensiones de sorprendente grandeza y realismo. Las figuras de animales salvajes, siempre de perfil, reflejan la importancia que tenía la caza para los hombres prehistóricos. Enfrentarse a feroces depredadores y conseguir carne para sobrevivir era parte de su vida cotidiana. Curiosamente, en las cavernas no se han encontrado pinturas del paisaje ni de las especies vegetales que rodeaban al hombre prehistórico. El foco de estos tempranos artistas estaba puesto en las bestias y en la acción, por eso es que junto a los animales a veces aparecen hombres en plena cacería, como la figura que estamos viendo aquí. Y ahora van a responder la siguiente actividad según lo indicado, encerrando solo una alternativa. Recuerden ponerle nombre a las guías porque si no uno no sabe de quién es. Vamos con la número 1. ¿Qué utilizaban los prehistóricos para aplicar la pintura? A. Con rocas. B. Con pieles de animales. C. Los dedos de sus manos. D. Pinceles rústicos. Número 2. ¿Qué elementos no dibujaban los prehistóricos? A. Vegetales. B. Flores. C. Paisajes. D. Todas las anteriores. Número 3. ¿Cómo están representadas las figuras de los animales? A. Solo las huellas de sus patas. B. Dibujados de frente. C. Dibujados de perfil. D. Solo el rostro del animal. Primero no nos vamos a ir de aquí hasta no hablar sobre este hombre prehistórico que lo vemos aquí. Es una escultura de cera. Está en base a los estudios que han realizado los científicos paleontólogos de todas partes donde ellos consiguen los restos de los hombres prehistóricos, aquellos que no están evolucionados como nosotros. Si se fijan, tienen otra longitud en las extremidades, tanto inferiores como superiores. El cráneo también es distinto, la fisonomía de su rostro, la parte de sus ojos, su nariz y la dentadura. Y más abajo vemos una familia prehistórica, como se cree que pudo haber existido en esos tiempos. Como ellos se colocaban alrededor del fuego para estar calentitos, abrigaditos. Ese es un hogar. Ahora continuamos con la guía de trabajo número 9. Bien, vamos a ver uno de los textos literarios, el poema. Ya, el poema es una composición literaria de género de la lírica. Son textos que expresan emociones, sentimientos. Los poemas son obras escritas en versos. Estas se dividen en estrofas. Es decir, una estrofa se compone de versos. Pueden ser de A2, de A3, de A4, de A5, como estime conveniente el poeta, en las cuales es común el uso de la rima. Es cierto que hay poemas que riman, pero también hay otros que no riman. O sea, es decir, no es necesario que el poema deba rimar, ¿ya? Los libros de poemas se denominan poemarios y pueden consistir en antologías, en recopilaciones de un autor o en un único poema extenso. Convencionalmente se clasifica la poesía en subgéneros, cuyos 4 principales son los himnos, las odas, las elegías y las sátiras. Los caligramas no cuentan en esta clasificación porque son dibujos donde está escrito el poema, pero no está en forma de versos y de estrofas. ¿Ya? Los himnos, cantos líricos que expresan emociones exaltadas de celebración respecto a un tema específico. Por ejemplo, del país, el himno de Iquique, el himno de un colegio, el himno de un equipo de fútbol. Hay muchos tipos de himnos. Odas son semejantes a los himnos, pero dedicadas a un solo tema. Por ejemplo, oda a una urna griega. Hay una que es oda al tomate, oda a la cebolla, oda a cualquier objeto que ellos quieran personificar, es decir, colocarle un carácter, una personalidad a un objeto. Las elegías son poemas de lamentación en los que se despide o se llora algo perdido.
la ilusión, el amor, la vida. Por ejemplo, Elegía al recuerdo imposible, de Jorge Luis Borges. Y las sátiras son composiciones burlescas que expresan indignación o desprecio hacia ciertos temas o personas, en ocasiones con fines pedagógicos. Por ejemplo, Elogio de la necedad de Erasmo de Rodas. Y los caligramas son un tipo de poema para mirar y leer. No lo vas viendo de acuerdo al dibujito. En ellos el poeta dibuja un objeto relacionado con el tema principal. Por ejemplo, si el poema habla de una flor, el texto se suele escribir en forma de flor. Por lo tanto, aquí no hay versos ni estrofas. Las partes de un poema. Los poemas se componen de versos y estos a la vez son estrofas. Un verso equivale a una línea de texto que se interrumpe arbitrariamente para enfatizar cierta musicalidad, cierta entonación o ritmo en la lectura. A diferencia de la prosa, que es continua, es decir, siempre es el mismo ritmo, al mismo tiempo, los conjuntos de versos son separados por espacios en blanco, equivalentes a los párrafos de la prosa, y finalmente el total de las estrofas componen un canto, que vendrían a ser los actos o los capítulos del poema. Un poema es un texto, un escrito, y por lo tanto una obra acabada que podemos leer que tiene un autor y tiene un momento de publicación. En cambio, la poesía es un género literario, es decir, una de las áreas en que la literatura se subdivide y por ende una idea o un concepto. Claro, no se pueden confundir que poema y poesía son dos cosas distintas. Poema es el texto escrito, uno específico, y la poesía es un género. No es lo mismo. Te escribí un poema, no te escribí una poesía, que poesía es el género, el nombre de la categoría. Aquí tenemos un pequeño poema, es un extracto del poema de Gabriela Mistral que se llama Dulzura. Está escrito para las madres, ya que se aproxima el Día de la Mamá. Dice: Madrecita mía, madrecita tierna, déjame decirte dulzuras extremas. Es tuyo mi cuerpo que juntaste en rama, deja revolverlo sobre tu regazo. Juega tú a ser hoja y yo a ser rocío, y en tus brazos locos tenme suspendido. Madrecita mía, todito mi mundo, déjame decirte los cariños humos. Lo que acabo de hacer es recitar un poema. Yo le pongo mi propia entonación para que los versos se vayan acomodando y le dé una entonación más armoniosa. Vamos a ver ahora los ejemplos de cada uno de ellos. Comencemos con el himno. Himno Iquique. Letra escrita por Santiago Polanco. Música dirigida por Victorino Caqueo. Vamos a escuchar el himno de esta linda ciudad, Iquique.
entonces ahí teníamos el video, que lamentablemente no se los puedo mostrar porque si no estaríamos violando los derechos de copyright y eso dañaría el video y no podríamos subir en buen estado. Bueno, veamos primero la estructura del himno. El himno está compuesto por estrofas de 4 versos cada una, excepto el estribillo. En el estribillo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es decir, 2 estrofas en una. Esta se repitió, si ustedes se pudieron fijar, a la mitad, o sea, aquí cuando termina donde dice mar, y luego cuando termina en prosperidad, vuelven a entonar el estribillo. Bueno, ahora veamos lo que contiene el himno. Representa la identidad, en este caso la identidad de los iquiqueños. Entonces, si consideramos que nuestro país, Chile, tiene alrededor de 202 años, considerando desde 1810, Iquique pasó a ser zona de Chile el año 1883, lo cual tiene aproximadamente 137 años. Pero en su trayectoria, en su vida, han pasado diversas situaciones, algunas que hemos compartido, como por ejemplo los terremotos, pero en otras ocasiones ha tenido que involucrar las batallas de la Pampa en la Guerra del Pacífico, como el combate naval que tuvo también lugar aquí. Para resumir, este himno relata la historia de Iquique, tanto geográficamente como explicando los esfuerzos que ha tenido que realizar para poder enorgullecerse de lo que es ahora. En el estribillo explica con más emoción lo que para ellos significa ser iquiqueño. Ahora vamos a ver el ejemplo de una oda al gato. Dice, los animales fueron imperfectos, largos de cola, tristes de cabeza. Poco a poco se fueron componiendo, haciéndose paisaje, adquiriendo lunares, gracia y vuelo. El gato, solo el gato, apareció completo y orgulloso. Nació completamente terminado, camina solo y sabe lo que quiere. El hombre quiere ser pescado y pájaro, la serpiente quisiera tener alas. El perro es un león desorientado, el ingeniero quiere ser poeta, la mosca estudia para golondrina, el poeta trata de imitar la mosca, pero el gato quiere ser solo gato, y todo gato es gato, desde bigote a cola, desde presentimiento a rata viva, desde la noche hasta sus ojos de oro. Este fue un extracto de la Oda al Gato escrita por Pablo Neruda. Es como el autor transmite su pensar, su reflexión sobre el perro, sobre el ingeniero, sobre la mosca, sobre la serpiente y sobre el humano. Y al gato lo deja alto pensando que él es un gato orgulloso. Es como decir que él tiene su propia personalidad y su carácter y lo determina, lo establece de esa forma. A algunos los personifican como si fueran humanos y a otros como los animales o las personas o los héroes. Los aborda con una temática religiosa, heroica, amorosa o filosófica, conteniendo una reflexión del poeta, alzando sus características más vigorosas o importantes. Veamos ahora el ejemplo de una elegía. Dice, elegía una vida trágica. El fin se acerca y no encuentro consuelo. A cada paso me acerco más. El tiempo ha cobrado su cuota inerme, dejando claro su poderío ante mí. Mi vida fue un fracaso simple y trágico. No logré más a causa del miedo. Pero el miedo no fue a los demás ni al mundo. Fue un temor a mí mismo, que jamás logré entender hasta llegado el día final. Si se fijan, no hay ninguna rima. Vamos a la estructura. Cada párrafo está compuesto por 2 versos. 2 versos que son intensos en sentimientos. Cuando dice el fin se acerca, es decir, ya no hay más. Ya está dicho, es directo. La elegía son frases directas. No tiene ningún espacio donde deje alguna esperanza de. Esas son elegías, son muy trágicas, muy tristes. Siempre demuestran, al parecer, el lado más lamentable del autor. Y finalmente tenemos los caligramas. Acá está la forma de un perro, la carita, el rostro de un perro. ¿Qué dice?
Dice, mi perro es marrón y pequeño. A mi perro le gusta correr y saltar. Nos gusta dar largos paseos por el campo y la montaña. Es genial. A mi perro no le gusta nadar y bañarse. Quiero mucho a mi perro. Mucho, mucho. La persona que escribió esto no utilizó versos ni estrofas. Simplemente fue adecuando ideas y sentimientos referentes a su mascota. Y en la nariz finalmente dice, es mi mejor amigo del mundo. Ahora vamos a ver el ejemplo de un poema, antes de pasar a la actividad. Se titula El baño del sol. Dice así, el sol quería bañarse porque tenía calor. Llevaba el calor por dentro y la luna se lo advirtió, pero el sol no le hizo caso, ni siquiera la escuchó, porque el calor que tenía le quitaba la razón. Y hacia el caer de la tarde se tiró al mar y se ahogó. Al ver que se ahogaba el pobre, el cielo se oscureció. Las estrellitas lloraban, lágrimas de compasión. Negro todo el mar se puso de tristeza que le dio. Solo la luna en el cielo muy serena se quedó. No se asusten, les decía, que no hemos perdido el sol. Mañana de mañanita saldrá por otro rincón, más fresco que una lechuga con el baño que se dio. A la mañana siguiente, sonriente salió el sol. El cielo se puso alegre y el mar de gozo bailó. Las estrellas se reían del susto que el sol les dio y la luna, satisfecha, en su cuarto se durmió. Entonces vamos a analizar la estructura del poema. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrofas. 8 estrofas, recuerden, estrofas son el conjunto de versos. Y cada estrofa tiene 4 versos. ¿Rimas? Sí, podemos encontrar. Aquí hay una. Se tiró al mar y se ahogó. El cielo se oscureció. Ambas tienen el tilde en la vocal O. Pero no en todo el poema está reflejado con rimas. Pero ¿se dieron cuenta que al entonarlo con un ritmo distinto suena armonioso? Por lo tanto, un poema no es necesario que contenga rima para que suene armonioso. Por ejemplo, este poema se titula El pollito. Amarillo es el patito, amarillo es el limón, amarillo es el pollito que sale del cascarón. Analicemos. Patito rima con pollito. Limón rima con cascarón. Dice, canción para bañar la luna. Este tipo de canción es un poema. Dice, ya la luna baja en camisón, a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán, revoloteando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siukiu. Ya la luna baja de perfil, con un abanico chico de marfil. Ya la luna, como son las 6, rueda por la escalerita de carey. Ya la luna viene en palanquín, a robar un crisántemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y ella dice sí. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siukiu. Ya la luna baja muy feliz, a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie, en una tacita china toma té. Ya la luna vino y le dio tos, por comer con 2 palitos y el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Bien, aquí hay palabras que tenemos en el vocabulario. Azafrán. Azafrán es el condimento anaranjado de origen oriental. Es un alimento. Abanico es un objeto usado para echarse aire. El crisántemo es una planta con flores de colores brillantes, formada por pétalos. El carey es un elemento duro y brillante que sirve para hacer decoraciones. El kimono es una túnica de mangas anchas de origen japonés.
El bambú es una planta de tallo verde. El palanquín es un transporte usado en Oriente para llevar personas de la nobleza. Entonces, la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. ¿La luna puede bañarse? No, ¿cierto? Pero si miramos esta imagen, la luna está su reflejo en el agua. Es como si estuviese bañándose en el mar. Los poetas utilizan la naturaleza mayoritariamente para crear estos tipos de pensamientos que se embalsaman en un poema. Es decir, utilizan un vocabulario muchas veces figurado para poder transmitir el sentimiento o la emoción. Para esta persona la luna bajaba en un camisón, es decir, el camisón viene siendo como los pijamas de las mujeres adultas. Entonces viene en un camisón a bañarse en un charquito con jabón. Después dice la luna baja en un tobogán, revoloteando su sombrilla de azafrán, como si fuera una mujer elegante. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Siukiu es parte de una leyenda oriental, que dicen que es un país de los sueños, de los deseos. Obviamente que no la podemos pescar con una caña, porque está en el cielo, pero cuando uno la hace suya, es cuando la queda mirando, observando, imaginando y se queda dormido. Ahí es donde uno fue atrapado por la luna con una cañita de bambú para que rime y se la lleva al país de los sueños que se llama Siukiu. Y así podemos ir revisando estrofa por estrofa qué significado nos podría generar del poema. Primero leerlo con atención, luego visualizar la luna como sale descrita en el poema y dibujarla. ¿Cómo se la imaginan ustedes? ¿En qué verso se la pueden imaginar para poder dibujarla? Por ejemplo, ya la luna vino y le dio tos por comer con 2 palitos el arroz. Imagínense la luna comiendo arroz con 2 palitos. Ya, podrían dibujarla aquí con 2 palitos comiendo arroz, o como ustedes se la imaginan en los versos que leímos. Luego dice, subraya en el poema con color rojo los versos donde la luna se comporta como humana, donde tiene ciertas características que realiza acciones que podría ser una humana. Ya luego responde las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué expresan los versos ya la luna en puntas de pie? Piensen ustedes, ¿cuándo andan en puntas de pie? Cuando quieren pasar desapercibidos. ¿Qué querría hacer la luna al decir que va en puntas de pie? ¿Qué querría hacer la luna entonces en la noche? Les dejo la imagen para que lo piensen. Número 2. ¿Qué sentido tienen los siguientes versos? Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, y ella dice sí. ¿Qué querrá decir con esto? Piensen. La luna viene por allí, es decir, se va a aparecer por el cielo. Su kimono dice no. Kimono ya sabemos que es una túnica que ocupan las mujeres de Japón. Dice no. ¿Qué querrá decir con que dice no? Todo el tema de las fases lunares tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observamos en la luna, en el cielo nocturno, obviamente, aunque en el día también a veces se nota, ella a veces tiene otra forma, no está completa. A veces está como cuando nos cortamos las uñas, así, como en forma de plátano. Ya, esa vendría siendo que ella quiere asomarse, quiere decir sí, pero su traje no la acompaña. ¿Por qué? Porque la continuación de su cuerpo está solamente dibujado, pero no está iluminado. Está solamente de forma imaginaria, así como una línea imaginaria. Número 3. ¿Qué sentido tienen los siguientes versos? Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. ¿Ven la imagen donde la luna se está reflejando en el mar? Entonces, ¿qué querría decir que por el charquito va a nadar? Número 4. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? Número 5. ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? Es decir, no cuántos versos tiene el poema completo, cuántos versos están presentes en cada estrofa.
Ahora pasamos de la Luna a la Tierra. La guía de trabajo número 9 de Ciencias Sociales. El objetivo de ella es asociar líneas paralelas y meridianos en la ubicación de coordenadas según su latitud y longitud. Número 9. Entonces, paralelos y meridianos. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada sobre las líneas imaginarias que dividen nuestro planeta, que nos sirven para poder ubicar? Entonces aquí habíamos dicho que íbamos a ver los paralelos y los meridianos. Paralelos, meridiano. Fila, columna. ¿Recuerdan? Fila, columna, paralelo, meridiano. Los paralelos corresponden a las líneas imaginarias que cruzan la Tierra a su ancho, es decir, de forma horizontal formando circunferencias, ¿cierto? Porque aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño círculo, una circunferencia, 2 circunferencias, 3 circunferencias. La línea paralela más importante es la línea del Ecuador. Esta representa el paralelo 0 grados, la cual divide el planeta en el hemisferio sur, abajo, y el hemisferio norte, arriba. Desde la línea del Ecuador hacia el polo norte hay un total de 90 paralelos, es decir, de aquí hasta acá hay 90 circunferencias. Lo mismo que desde la línea del Ecuador hacia el polo sur, es decir, de la línea del Ecuador hacia el polo sur hay otros 90. Por lo tanto, en total hay 180 paralelos, 90 ubicados al norte y 90 ubicados al sur. Un paralelo, al indicar la distancia y dirección respecto de la línea del Ecuador, indica la latitud de un lugar. Latitud es la distancia que existe desde un paralelo al Ecuador. Su valor oscila desde los 0 grados hasta los 90 grados, porque recuerden que solo son 90 circunferencias, la cual cada una mide 1 grado. Bien, ahora vamos a ver los meridianos. Un meridiano es una semicircunferencia. Si los paralelos son una circunferencia completa, los meridianos son la mitad. ¿Por qué? Porque son de forma vertical, de un polo al otro polo. Son como cuando partimos una mandarina o una naranja, sacamos cada gajito. Los gajitos están en forma como los meridianos. El más importante de los meridianos es el de Greenwich, que ha sido denominado como meridiano 0 grados, dividiendo la Tierra en el hemisferio este y el hemisferio oeste. En total son 360 meridianos, 180 ubicados al este y 180 ubicados al oeste. Entonces hay dos líneas muy importantes que ayudan a diferenciar los hemisferios. La línea del Ecuador, que separa el hemisferio norte y el hemisferio sur, y la línea de Greenwich, que separa el este del oeste. Un meridiano, al indicar la distancia y dirección respecto al meridiano de Greenwich, indica la longitud de un lugar. Los paralelos indican la latitud y los meridianos la longitud. Es la distancia que existe desde un meridiano al meridiano de Greenwich. Su valor oscila desde los 0 grados hasta los 180. Entonces, para poder ubicarnos dentro de nuestro planeta debemos considerar los 4 puntos cardinales. ¿Recuerdan la rosa de los vientos que nos indicaba el norte, el sur, el este y el oeste? Bien, de acuerdo a esta, los meridianos y los paralelos lo ubicamos mezclándolos. Entonces decimos, ¿en qué paralelo y en qué meridiano estoy? Y ahí es donde vamos a encontrar el punto exacto de nuestra ubicación. Entonces vamos a descubrir dónde está el punto F en nuestro planiferio político. Político porque está separado por países. Lo primero que vamos a hacer es marcar las líneas referenciales. Tenemos la línea paralela, que es 0 grados, que indica la línea del Ecuador, y la línea de Greenwich, que demarca el este del oeste. También es 0 grados, pero de forma vertical. Bien. Primero debemos fijarnos en las líneas paralelas y luego meridianos. Está en el 40 sobre la línea del Ecuador, es decir, en el hemisferio norte. Entonces anotamos 40 grados norte, el punto F.
una latitud norte de 40 grados. La otra coordenada son 160 grados. Veamos la línea de Greenwich. Separa del este del oeste. ¿Dónde tenemos nuestra rosa de los vientos? Aquí. Norte, sur, este, oeste. Y esta se ubica en el lado, en el hemisferio este. Entonces son 160 grados este. ¿Cuál es la medición de los meridianos? La longitud. Longitud. Entonces 40 grados norte, latitud, 160 grados este, longitud, está el punto específico F. En la siguiente actividad deben ubicar, según las coordenadas que se les entrega, qué país está en ese punto específico. Por ejemplo, letra A, latitud 20 grados norte. La latitud es la unidad de medida de las paralelas. Entonces, 20 grados norte debe estar sobre o abajo de la línea del ecuador. Sobre la línea del ecuador ubican los 20 grados norte. Luego longitud 100, es decir, el meridiano 100. En este mapa no está representado el meridiano más importante, el meridiano de Greenwich. Está desde los 20 grados oeste hasta los 180 oeste. Por lo tanto, en esa parte no se van a perder. Deben ubicar los grados de los meridianos para poder definir qué país es. Y así terminamos la guía de Ciencias Sociales. Continuamos entonces con nuestra guía de trabajo número 9 de Ciencias Naturales. El objetivo de ella es calcular la masa en materia sólida y líquida. En guía número 9, entonces, masa y volumen. Todo lo que ocupa espacio, es decir, que tiene un volumen y posee una masa cuantificable, es decir, medible, es materia. Antes de seguir con nuestra explicación, vamos a refrescar algunos conceptos. Masa es la cantidad de materia de un cuerpo y se mide en kilogramos, en gramos. Antes de seguir con nuestra explicación, vamos a refrescar algunos conceptos. Por ejemplo, masa es la cantidad de materia de un cuerpo y esta se puede medir en gramos, en kilogramos, etc. El volumen es la extensión de un cuerpo, la extensión, que son 3 dimensiones, largo, ancho y alto, y se mide en metros cúbicos. Revisemos el siguiente ejemplo. Hay objetos que cuesta más sostenerlos o cargarlos. Por ejemplo, cuesta más trabajo levantar una esfera de acero que una de Plumavit, ya que la de acero tiene más materia, es decir, su masa es mayor que la de Plumavit. Sin embargo, el volumen es el mismo, pues dependerá del material del que está hecho. Por ejemplo, una regla de plástico tiene menos masa que una de metal, aun cuando pueda tener un volumen mayor, es decir, aunque sea mucho más grande, su masa es menor a la de una regla de metal. Las propiedades físicas, características específicas por las que una sustancia puede distinguirse de otra. Por ejemplo, el color, el estado físico, si es líquido, sólido o gaseoso, la masa que la contiene y su volumen, es decir, el lugar que ocupa. ¿Cómo se mide la masa de un sólido? La masa se mide con un instrumento llamado balanza. La unidad de medida más utilizada es el kilogramo, cuyo símbolo es una K y una G. También se puede emplear el gramo, cuyo símbolo es una G y una R. La equivalencia es 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Para medir la masa de un sólido compacto se le coloca directamente sobre el plato de la balanza ajustada en 0 y se observa cuánto marca la escala. ¿Cuánto es la masa de la manzana? ¿Cuánto indica la balanza? 15 gramos. Propiedades generales. Veamos. Masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. La masa y el peso son dos cosas distintas. La unidad de medida es el gramo. Para medir la masa utilizamos una balanza. El peso es dependiendo del planeta, para hacerlo más sintetizado. Es decir, si nosotros vamos a la luna, nuestro peso va a ser distinto. Lo que va a indicar en la balanza van a ser las mismas cantidades, pero allá se va a sentir menos nuestro peso. ¿Por qué? Porque hay menos gravedad. Dependiendo de la gravedad de cada planeta, nuestro cuerpo
va a ser más pesado o más ligero. Volumen. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un objeto. ¿Cómo se mide la masa de un líquido? Puesto que los líquidos están contenidos en recipientes, se debe medir primero la masa del recipiente vacío y luego la masa del recipiente con el líquido. Finalmente las masas se restan. Para medir la masa de un sólido que no es un compacto como la harina, se utiliza un recipiente. De esta forma se mide la masa del recipiente vacío y luego la masa del recipiente con el sólido y finalmente ambas masas se restan. ¿Cuánto es la masa contenida en el vaso si la masa del vaso es de 15 gramos? Veamos. Una resta. Los 45 gramos del total que pesa el vaso junto al líquido menos el recipiente, que es el vaso, nos da un total de 30. Pero esto no puede ser gramos, porque el líquido no se mide en gramos. El líquido se mide en litros. Y esta es la unidad del litro. Pero como solo son 30 y no 1000, ¿por qué? Porque 1000 mililitros equivalen a un litro. Mililitro. Ahora voy a hacer acá mejor. 1000 mililitros equivalen a un litro. O un litro está dividido en 1000 mililitros. Como estos 30 no alcanzan a ser 1000, la unidad de medida será mililitros. Claro, 45 gramos, que es en total, menos los 15 gramos del vaso, nos da un total de 30. Entonces los 45 gramos en total, menos los 15 gramos del recipiente, nos da un total de los 30 mililitros, porque solamente quedaría el líquido. Ahora vamos a ver el dibujo que está aquí abajo, un sube y baja que tiene dos cubitos. El cubo que está abajo tiene mayor partículas de materia y el cubo que está arriba tiene menor partículas de materia, es decir, tiene menor peso, y el que está abajo mayor peso. Aquí se puede observar la diferencia. ¿En qué? En que ocupan el mismo espacio, es decir, el mismo volumen, pero su cantidad de masa, de materia, es distinta. A continuación tenemos otra actividad, en la cual deben completar la tabla. Tenemos la lista de objetos, que son líquidos, y en la otra tenemos la masa de la botella más el líquido. La masa de la botella son 200 y la masa del líquido 1300 en el primer ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos conocer la masa de la botella más el líquido? 200 más 1300 son 1500. Acá debemos entonces realizar adición. La masa de la botella, que es el envase, más el líquido. ¿Cuánto es en total? ¿Cuánto nos indicaría la balanza? Y después les tengo un desafío, todo al revés, en el cual el recipiente más el líquido ya lo tenemos. Son 2100 gramos, 2090 gramos, 2680 gramos. ¿Cuánta es la masa del recipiente? 180 gramos, 150 gramos y 230 gramos. ¿Cuánto es la masa del líquido? Recuerden que el líquido es con ml o lt, litros o mililitros. ¿Cómo podremos conocer nosotros cuánto es la masa del líquido? Si acá estamos sumando para conocer el total y acá queremos saber uno más de los factores, ¿cómo podríamos conocerlo? Por medio de una... Ya, se los dejo ahí. ¿Qué tienen que hacer con estos dos valores? Recuerden que las propiedades de los líquidos, sus moléculas no están fijas. Están cercanas, pero no fijas. Por eso que ellos se pueden adherir a cualquier recipiente y volver a moldearse. Las moléculas en un líquido son atraídas por moléculas vecinas. En la superficie, las atracciones desequilibradas hacen que la superficie resista al ser estirada. Es decir, todo el objeto que vendría a ser el agua dentro del vaso, si al colocarlo en otro vaso, vamos a ver que sus componentes, es decir, sus partículas, se van a empezar a mover por su atracción que tienen.
pero se van a moldear en el recipiente que las contenga. Las moléculas en el interior son igualmente atraídas en todas direcciones. Ellas van a estar moviéndose, no son fijas como las sólidas. Recuerden que en la vez pasada pusimos unos cubitos de hielo en un vaso y al echarlos en el otro vaso, su contextura, su forma física del cubo de hielo siguió siendo igual. ¿Por qué? Porque sus partículas están fijas, estables, no se mueven. En cambio, en el líquido sí se pueden mover. Ustedes ven que los fluidos se pueden mover, porque sus partículas le permiten. Y estas se atraen. Siempre van a estar en contacto, pero teniendo una distancia. Bueno, ahora continuamos con las últimas guías de matemática. La guía de trabajo número 9, que el objetivo de ella es emplear la multiplicación hasta números de 3 dígitos. Y la guía de ejercicio número 8 de matemática, la cual su objetivo es emplear la propiedad distributiva para descomponer factores de la multiplicación. Dice, en el grupo de scout de Lucas, cada chapita ganada otorga 4 puntos, si tiene 24. ¿Cuántos puntos consiguió Lucas? Primer paso, multiplicar el 4 por 4, que vendría a ser la unidad. Esta nos va a dar 16 unidades. Volvemos a reagrupar las 16 unidades en una decena y 6 unidades. Estas anotan 6 en el lugar de las unidades. Y sobre el dígito de las decenas se anota el 1, como vemos aquí. 4 por 4, 16. El 6 en la unidad y el 1 en la decena. Segundo paso. Multiplicar el 4 por 2 decenas es igual a 8 decenas. Ya multiplicamos el 4 por 4, que son 16, y se le suma la decena que dejamos de reserva. Ahora hacemos 4 por 2. 4 por 2, 8, y ahí le sumamos el 1 de reserva. Son 9. En total son 96. 24 por 4 son 96. Es decir, que Lucas consiguió 96 puntos. Ejemplo 2. Catalina tiene 67 chapitas. Cada una vale 4 puntos. ¿Cuántos puntos consiguió Catalina? 67 por 4. Primero multiplicamos el 4 por la unidad de C. Por la unidad. 4 por 7 es 28. El 8 va en la unidad y el 2 lo reservamos en las decenas, porque solo puede ir un dígito. Ahora 4 por 6. 4 por 6 son 24. Más las 2 de reserva que teníamos son 26. Entonces el total de los puntos acumulados por Catalina son 268 puntos. Dice, la tienda Cuidemos el Planeta lanzó una super oferta. Si llevas 2 bolsas reutilizables, paga solo 155 pesos por cada una. Francisca llevará la oferta. ¿Cuánto dinero necesita? Representa 2 grupos de 155. Aquí lo tenemos de forma gráfica. Acá tenemos la centena, ¿recuerdan? Son 100 de estos cubitos. Acá tenemos una centena, una decena, 1, 2, 3, 4, 5 decenas, en la cual cada una hay 10 cubitos. Y sueltos los cubitos tenemos 3, 4, 5 cubitos. Entonces está representado en 2 grupos de 155. Tenemos 155 aquí arriba y 155 aquí abajo. Primer paso, vamos a multiplicar las unidades. Son 155 por 2. 2 por 5. Unidad, decena, centena. 2 por 5. 2 por 5, 10. Nuevamente 2 por 5, 10. Le sumamos el 1 de reserva y nos quedaría en 11. 2 por 1, 2, más el 1 de reserva, 3. Un total de 310. Aquí lo realizaron utilizando además los gráficos. Fíjense, aquí al multiplicar el 2 por el 5,
ya que habían 5, le agregó otros 5 y se formó una barrita de 10. Es decir, esto ya no están porque se transformaron en una barrita de 10. Entonces ahora quedaron 6 barritas de 10. Pero después dice que multiplicó el 2 por el 5 de las barritas y ya habían 5 más. Entonces aquí le sumó otra barrita, otras 5 y de acá formaron una centena. Entonces esto ya no está, pero sí se conservó la barrita que se había acumulado acá en los que estaban solos. Entonces aquí habían 10 y aquí habían 2 y finalmente se multiplicó el 2 por el 1. Entonces quedaron 2 más, 2 centenas, 2 más la centena que estaba antes, se formaron 3. 3 centenas y una decena, acá, centena, decena, unidad. En unidad nada, pero en decena una. Y ahí le dio los 310. Ahora vamos a ver la descomposición en las multiplicaciones. Hay 3 ideas distintas. Vamos con Emma. 12, dice, en una multiplicación 12 por 4. Dice que el 12 se puede descomponer en 6 y 6, por lo que hay 2 veces 6 por 4. Es decir, el 12, ella lo dividió en 2. 6 y 6. Porque 6 más 6 son 12. Entonces, multiplicó 6 por 4 y luego volvió a multiplicar 6 por 4 para hacer el total de 12. 6 por 4, 24. Y nuevamente, al final estos se suman y nos va a dar un total de 48. Esto hizo ella. Fíjense en los puntos. En las 3 ideas son la misma cantidad de puntos, porque es la misma multiplicación, pero se descompuso de distintas formas. Aquí se descompuso en 2 partes iguales. Veamos la idea de Juan. Juan dice que el 12 lo puede descomponer en 2 multiplicaciones que él se sabe, en la de 9 y en la del 3. Entonces, 9 más 3, 12. Y lo descompuso en 9 por 4 y 3 por 4. 9 por 4 son 36 y 3 por 4 son 12. Al sumarlos nos da 48. Veamos la idea de Sofía. Sofía dice que el 12 lo puede descomponer en 10 más 2. Veamos. 10 por 4, 40. Y 2 por 4, 8. Al sumarlos nos va a dar el mismo resultado que las otras 2 ideas. Es decir, tenemos 3 formas aquí de descomponer el 12. Todo será en base a las tablas que se han ido aprendiendo. Bien, ahora dice, calcula 14 por 6 de 4 formas distintas. Escribe el número que corresponde a cada caso. La letra A dice, 14 se puede descomponer en 7 y 7. Es decir, 7 por 6, 42. 7 por 6 nuevamente, 42. Esto lo sumamos y nos va a dar 84. Letra B, 14 se puede descomponer en 8 y 6. 8 por 6, 48. 6 por 6, 36. Al sumarlos nos va a dar 84. El mismo resultado. Letra C. 14 se puede descomponer también en 5 y 9. 5 y 9. 5 por 6, 30. Y 9 por 6, 54. Al sumarlo, 84. Para multiplicar por 10, descomponemos 14 en 10 y 4. 6 por 10, 60. 6 por 4, 24. Resultado, 84. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Resuelve las siguientes multiplicaciones utilizando el método que estábamos realizando.
Es decir, el 18 hay que descomponerlo. Se descompone, se multiplica por 3 y ambos resultados se suman. Vamos a obtener el mismo resultado que si multiplicáramos 18 por 3 directamente. Luego lo mismo con el 12 por 2, 25 por 5 y 32 por 6. Siguiente página. Ítem 3. Calcula el número de puntitos, faltó ahí el símbolo, plantea la expresión matemática con ayuda de las tablas de multiplicar. Vamos a revisar la figura. Para poder seleccionarlo, nos vamos a dar cuenta que en cada punto hay 3, pero este punto también pertenece a estos 3. Este punto también pertenece a esta punta, este puntito a este otro extremo y este puntito a este otro extremo. Entonces vamos a comenzar con arriba y abajo. Ahí tenemos 3 y 3. A continuación estos otros 3 y luego estos otros 3. Entonces tenemos 4 grupos de 3 puntos. ¿Cómo podemos hacer eso en una expresión, en un algoritmo de multiplicación? Pueden utilizar el punto o pueden utilizar la X. Recuerden que aquí va la cantidad de veces que se repite el número, aquí va el número que se repite. Es decir, cantidad de veces y el número que se repite la cantidad de veces. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 grupos. 4 grupos. 4 veces se repite, ¿qué número? El 3. ¿Y cuál es el resultado de esa multiplicación? Ahí colocan el resultado. A continuación tenemos problemas. Recuerden escribir la respuesta y realizar la operación. Un libro tiene 9 artículos sobre cambio climático. Cada artículo tiene 48 páginas. ¿Cuántas páginas tiene el libro en total? Letra B. El negocio de las bombillas metálicas ha tenido mucho éxito. Se vendieron 235 paquetes el jueves. El viernes se vendieron 3 veces la cantidad que se vendió el jueves. ¿Cuántas bombillas se vendieron el viernes? Se vendieron 235. Y dice que el día viernes se vendieron 3 veces más. 3 veces la cantidad que se vendió el día jueves. Es decir, 3 por la cantidad que se vendió. La cantidad que se vendió. 3 veces, ¿qué número? Ya. Letra C. Pedro juntó 320 pesos en una semana. Si junta lo mismo en las posteriores semanas, ¿cuántas juntará al cabo de 3 semanas? ¿Cuántas veces se repite qué número? Esa es la pregunta que se deben hacer. ¿Cuántas veces se repite? ¿Qué número? ¿Qué cifra? Letra D. Almendra recicló 235 latas de bebida durante el mes. Si todos los meses recicla la misma cantidad, ¿cuánto habrá reciclado en 5 meses? Si todos los meses recicla la misma cantidad. Letra E. Sara hace un collar con conchitas de la playa. Usa 275 conchitas en cada collar. Y hace 7 collares. ¿Cuántas conchitas usó en total? Y entonces estos ejercicios los deben realizar con su operatoria y su respuesta. Guía número 8 de ejercicios, propiedad distributiva. Para resolver una multiplicación con más dígitos que 2, puedes descomponer uno de los factores y multiplicar el otro factor por cada término de la descomposición. Finalmente suman los productos obtenidos. Esta es una aplicación de la propiedad distributiva. La propiedad distributiva dice que no importa el orden de los factores porque el resultado no va a ser distinto. Ejemplo, si vamos a descomponer, vamos a comenzar con una multiplicación pequeña. 3 por 1, por ejemplo. 3, el resultado o producto, 3. 3 por 2. 3 por 1. A ver, ¿cómo descomponemos el 2? 1 más 1. 3 por 1, 3. Que está aquí también. 3 por 1, 3. Entonces aquí dice que debemos sumar los productos, es decir, los resultados. 3 más 3, 6. 3 por 2,
6. Veamos el siguiente. ¿Cómo descomponemos el 3? Puede ser 1 más 2. Entonces, 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. La suma de ambos nos da 9. 3 por 3, 9. Sigamos. ¿Cómo descomponemos el 4? 2 más 2. Entonces, 3 por 2, 6. De nuevo, 3 por 2, 6. Y la suma de estos es 12. 3 por 4 es 12. 3 por 5. ¿Cómo descomponemos 5? 2 más 3. Ahora multiplicamos. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Y la suma de ambos, 15. Entonces, 3 por 5, 15. Sigamos. 3 por 6. ¿Cómo descomponemos 6? Pueden ser de muchas formas. Este es un ejemplo. 1 más 5. Multiplicamos. 3 por 1, 3. Y 3 por 5 que acabamos de conocer, 15. Entonces, 3 más 15, 18. 3 por 6, 18. Sigamos. 3 por 7. ¿Cómo descomponemos 7? 4 más 3. Ahora multiplicamos. 3 por 4, 12. 3 por 3, 9. 12 más 9, 21. 3 por 7, 21. ¿Cómo descomponemos 8? 4 más 4. Y realizamos la multiplicación. 3 por 4, 12. 3 por 4 nuevamente, 12. 12 más 12, 24. 3 por 8, 24. ¿Cómo descomponemos 9? 8 más 1. Multiplicamos. 3 por 8, 24. 3 por 1, 3. Sumamos 24 más 7, 27. 24 más 3, perdón, 27. 3 por 9, 27. Seguimos. ¿Cómo descomponemos 10? Una de las formas es 5 más 5. Multiplicamos. 3 por 5, 15. Nuevamente 3 por 5, 15. La suma, 30. 3 por 10, 30. Seguimos. ¿Cómo descomponemos 11? Esta es una forma muy simple. 10 más 1. 3 por 10, 30. 3 por 1, 3. Lo sumamos, 33. 3 por 11, 33. Seguimos. 12. ¿Cómo descomponemos 12? 10 más 2. Entonces, 3 por 10, 30. 3 por 2, 6. Lo sumamos, 36. 3 por 12, 36. Entonces la actividad dice calcular una multiplicación descomponiendo un factor aplicando la propiedad distributiva. Lo mismo que hicimos anteriormente vamos a realizar con la tabla del 6. Vamos a hacer un ejemplo, el del 6. Entonces, ¿cómo podemos descomponer el 6 de forma simple y sencilla? 6 por 1 más 5. Y decimos 6 por 1, 6 por 1 más 6 por 5. 6 por 1, 6 más 6 por 5, 30. La suma de ambos nos da 36. Entonces 6 por 6 es 36. Veamos otro ejemplo, un poco más mayor el número. 6 por 12. ¿Cómo podemos descomponer 12? De una forma simple. 6 por 10 más 2. Entonces,
6 por 10 más 6 por 2. 6 por 10, 60. 6 por 2, 12. 60 más 12 nos da un total de 72. Entonces 6 por 12 son 72. ¿De qué nos sirve descomponer entonces un factor? Para poder multiplicar de forma más simple, y al sumar los productos nos va a dar el producto final de esta multiplicación. La suma de estos dos productos, que vendría siendo 6 por 10 más 6 por 2, nos va a ayudar a sacar el total de un número mayor, como 12. Siguiente actividad. Observa cada representación y luego completa la tabla. Sigue el ejemplo. En el ejemplo están todos los datos. Los siguientes cuadros están vacíos porque ustedes deben llenarlos por completo. No se les va a dar ningún dato, es decir, deben crear la representación y en esa representación guiarse para poder hacer una multiplicación. Veamos el ejemplo. Salen 3 cuadros y en cada cuadro hay 3 círculos. Dice cuántas veces debemos sumar. ¿Qué cosa? ¿Qué número? El 3. 3 veces debemos sumar 3. Ahí es la adición de sumandos. Esto se lee como 3 veces 3 es 9. 3 veces 3 es 9. Multiplicación. 3 por 3 igual a 9. Veamos el ejemplo que yo había dejado aquí con los dibujitos. Tenemos un cajón y en cada cajón hay 1, 2, 3, 4, 5 naranjas. Entonces vamos a hacer la adición de los sumando iguales. ¿Cuántas veces debemos sumar qué número? Ya, 6 veces debemos sumar el 5. 5, 2, 3, 4, 5, 6. Se lee como 6 veces 5 es, ya vamos a saber el resultado. 6 por 5 es, revisen su tabla de multiplicar. 6 veces 5 es 30. 6 veces 5 es 30. Y eso es lo que deben ir realizando. Los dibujos no importa cómo les quede, lo importante es que se vea claro cuántas cantidades son, qué elementos son. Y son estrellas, flores, lo que a ustedes les parezca. Y finalmente dice, resuelve los siguientes ejercicios descomponiendo el factor o un factor. En este caso el que vamos a descomponer está en rojo. El primer ejemplo, 4 por 12, el primer ejercicio, 4 por 12. El 12 lo descomponemos en 6 más 6. Entonces 4 por 6 más 4 por 6. El producto de 4 por 6 es 24. En ambos casos es 24, lo sumamos y nos da un total de 48. Entonces 4 por 12 es 48. Entonces, lo van a hacer así con los siguientes ejercicios. ¿Cómo descomponen el 6? ¿Cómo descomponen el 15? Dependiendo de los números que ponen aquí, se van a multiplicar en este caso con el 5 y con el 3. Los productos de esta multiplicación van en estos espacios. Luego estos dos se suman y nos va a dar el resultado final, que es lo mismo que 5 por 6 y 3 por 15. Bueno chicos, ya llegamos al final de las guías y aquí salen dos mensajitos muy importantes. Protejan su salud y ayuden en los labores de la casa. Ya, que tengan buena semana. Nos vemos.